Hola, soy Isaac Prada y en todos mis vídeos hablo sobre claves de competitividad para autónomos y pymes. Hoy voy a hablar de una clave por algo en concreto que nos pasó ayer. Ayer, claro, ayer para mí. Hoy que estoy grabando este vídeo, pero muy reciente cuando veas este vídeo seguramente. Y es algo real, un caso real con uno de nuestros clientes. Y te lo cuento para que veas cómo a veces los contenidos que cuento son teóricos y siempre trato de dar ejemplos, pero esto es con un caso real absolutamente. Y por eso voy a contarte dos de los conceptos que he mencionado en alguno de mis vídeos en el canal de YouTube, pero hoy quería volverlos a recuperar, darles otro enfoque, aplicarlos a este caso real y además contártelos con más detalle, porque son dos de los conceptos más importantes en concreto para lo que pongo en el título del vídeo de hoy, son dos herramientas para triunfar en las presentaciones con tus clientes. Cuando estás presentando un informe, unos resultados, el final de un proyecto, de una tarea importante a tu cliente, cuando normalmente es a lo mejor el jefe de la empresa, algunos de sus directores, los responsables más importantes de la empresa de tu cliente, cuando es una presentación final importante, solemos cometer algunos errores que hoy voy a comentar en el vídeo sobre estas dos herramientas para que las tengas mucho más presentes en cómo haces tus presentaciones y sobre todo cómo te preparas antes de las presentaciones, no en la propia presentación, sino antes para que esa presentación sea brillante, para que triunfes, para que te salga al mejor nivel y además, lo que siempre digo, cuando estás, en mi caso, cuando trabajo como Competitive Manager, como gestor de competitividad, para ayudar a la empresa que me contrata para ser más competitiva, mi objetivo no es que se sorprendan con la cantidad de ideas que les pongo, que piensen lo listo que soy, la experiencia que tengo, lo bien que ha quedado el informe. Al final, las únicas medidas que de verdad valen son las medidas que el cliente aplica. Si no, y esto es algo que no digo yo, dice McKinsey en uno de sus libros maravillosos, dos exconsultores de McKinsey, Ethan Rachel, Paul Friga, en The McKinsey Mind, la mente de McKinsey, hablan de cómo trabajan en esta consultora, la consultora estratégica más famosa, seguramente, y más prestigiosa del mundo, y ellos hablan de ese valor tan importante que es esto que te comentaba. Para McKinsey es crítico este aspecto, además de McKinsey son precisamente estas dos herramientas que voy a contarte hoy, pero este concepto fundamental de que el buen experto para un negocio es el que propone medidas que se aplican. Si solo propone medidas que se quedan en un informe, no sirve de nada. Aunque esas medidas sean las mejores para el negocio, esto siempre lo cuento, lo explico, lo trabajamos en mis formaciones de Competitive Managers. No se trata de dar las mejores soluciones para el negocio, porque a veces ves claramente que el cliente no las va a aplicar. Tienes que dar las mejores soluciones que tu cliente vaya a aplicar. Esa es la diferencia fundamental. Bueno, pues hoy vamos con las dos herramientas clave para triunfar en tus presentaciones al cliente. Y son la herramienta del pre-wiring y el tailoring. Te empleo los términos en inglés que utilizan en McKinsey por si quieres buscar información adicional. En español sería el pretejer, pre-wiring, conectar, preconectar los hilos entre tú y el cliente, se entiende, y dos, tailor es el sastre, es hacer el traje a medida. Recuerda, no son las mejores medidas las necesariamente perfectas, sino las que va a aplicar tu cliente. Vamos a ver en concreto cómo se hace esto. Y se trata de apoyarte en tu cliente como, por una parte, un filtro para cada una de las cosas que vas trabajando, pasarla por su filtro antes de la presentación final y, por otra parte, no solo apoyarte en tu cliente como un filtro, sino como una palabra terrible que se ha puesto ahora de moda, que es la co-creación. Bueno, pues se trata de que participe también él en el trabajo, que no piense que las medidas que tú vienes a recomendar desde fuera, que vienes a presentar desde fuera, si es un proyecto de mejora de cualquier tipo, sea como hemos hecho nosotros, mejoras en infraestructuras de fábricas para mejorar la eficiencia energética, el consumo energético, o cálculos de simulación de fluidos, o una presentación de un proyecto que has estado haciendo de consultoría de cualquier tipo. Al final, sea lo que sea, tienes que aprovechar a tu cliente como filtro para ir pasando las medidas por su filtro, ahora verás por qué, y además hacerle partícipe de cada una de las medidas. No se trata de que él lo haga, se trata de que participe, se sienta partícipe, tenga su lugar para proponer ideas, matices, enfoques, porque si él no se siente partícipe, no va a aplicar lo que le propongas. Fíjate que es sumamente importante que normalmente cuando estamos preparando una presentación importante, piensa si te ha pasado a ti así. Cuando estamos preparando una presentación importante, tratamos de preparar una gran presentación, un PowerPoint, una presentación maravillosa y casi
queremos que sea como un estreno de una película. Todo el mundo está pensando a ver cómo va a ser la película, la serie, la primera temporada de la serie o el primer capítulo de la siguiente temporada o el último capítulo de la última temporada de Juego de Tronos. Todo el mundo está expectante. Bueno, pues eso está muy bien para Hollywood, pero en una presentación de cliente no tienes que ser como en un estreno, no tienes que actuar como en un estreno de Hollywood. Hay que hacer spoiler antes al cliente, hay que hacerle spoiler a lo largo del proyecto. Así que la presentación no tiene que ser la primera vez que tu cliente ve las medidas que le propones. Puede ser que las vea en la forma final, pero las medidas concretas no le tienen que sorprender en esa presentación. Porque es cierto, puede sorprenderle para bien, pero muchas veces le va a sonar como algo demasiado violento, demasiado novedoso. Oye, déjame un momento que voy a madurarlo, voy a pensarlo, es algo demasiado diferente, no lo había pensado, no lo había escuchado nunca, no lo había visto desde ese ángulo y al final la sorpresa siempre va a tender en general en las personas de negocios que tienes al otro lado, gente que lleva tiempo con su negocio, pues van a generar sorpresa, reticencia y de momento necesito tiempo para pensarlo y verlo con más calma, así que no va a ser la sorpresa positiva que consigues con una película. Por eso el preteger, el primero de los elementos, es conectar con tu cliente, aprovechar a tu cliente como filtro, además hacerle partícipe para conectar esas ideas que tú estás desarrollando, enseguida pasarlas por el filtro del cliente, decirle cómo las ves, ir planteando varios borradores de la presentación para que sea la presentación al revés de como la solemos hacer. Que primero hayamos planteado ya las cosas a lo largo del proyecto y en esa presentación, además, lo primero que haces es presentar las conclusiones finales. Luego dejamos el resto del tiempo para meternos en más detalle o para dudas concretas para profundizar en un área o en otra. Pero al principio, resumen ejecutivo. No como siempre, que si tienes una hora de reunión, tardas 45 o 50 minutos en el subir la temperatura, en el preparar todo, la gran finale y luego al final cuentas las conclusiones, lo más importante, deprisa y corriendo o sin tiempo adecuado para profundizar y para que asienten y para que en el cliente asienten. Si no tienen pozo, si no has hecho el spoiler antes, es mucho menos probable que el cliente las lleve a la práctica, porque se va a sentir menos partícipe. Es demasiada sorpresa, que está bien para un cine, pero no para una presentación a un cliente. Y luego la parte del tailoring, del adaptar el lenguaje al cliente. Fíjate, nos pasaba ayer, como te decía, le presentábamos a uno de nuestros clientes, a Felipe, un informe de Competitive Manager. El Competitive Manager hace fundamentalmente dos fases en su trabajo, una fase de diagnóstico y una fase de ejecución. Básicamente, primero, abrir los ojos, como cuando vas al médico de emergencias y te hace el diagnóstico porque estás mal, porque un negocio está pasando por una crisis, por una situación difícil o simplemente quiere ser más competitivo o reinventarse. No tenemos que estar en el COVID o en una crisis. Y va al médico de negocios y el médico de negocios le da el diagnóstico, pero luego hay que seguir el tratamiento, hay que tomarte la pastilla cada 8 horas, hay que hacer ejercicio, hay que bajar el azúcar, hay que comer esto y no comer esto y aquello. Si no haces eso, de poco sirve el diagnóstico. Así que los informes de consultoría, de asesoría, de mentoría, de cualquier empresa que se quedan en el cajón, estarán muy bonitos, tendrán una maravillosa presentación de PowerPoint, pero no dan resultados. Y mi pasión es conseguir que la tasa de mortalidad tan elevada en las pymes y los autónomos se reduzca. Y eso solo se consigue si esas maravillosas medidas se aplican. Así que por eso, cuando trabajo formando Competitive Managers, trabajo haciendo muchísimo hincapié en que el método les conduzca a dar las prioridades estratégicas y de ejecución para el negocio, a dar las prioridades en el orden adecuado, pero ayudar y a saber ejecutarlas, porque la mejor estrategia está muy bien, pero lo importante es que se ejecute esa estrategia y saber cómo ejecutarla. Hay muchas estrategias maravillosas en el cajón y no sirven para nada. Así que nos pasó con este cliente, con Felipe, tiene una empresa de montajes, que le estábamos presentando el informe y le estábamos presentando directamente las conclusiones y de repente en los primeros minutos, una de las personas del equipo que se lo estaba presentando, percibió que algo no iba bien, que tenía una cara extraña y que algo no iba bien. Y Felipe, tenemos mucha confianza con él, nos dijo, fijaos chicos, es que no sé, me siento avasallado, me estáis lanzando un montón de cosas, no acabo de encajarlas. Nos ponía un ejemplo muy bueno, es como cuando vas a una fiesta y tus amigos llevan ya 2 o 3 horas, llevan una copa, copa y media y ya están en el ambiente de la fiesta contentillos y tú llegas allí y estás que no acabas de encajar. Bueno, pues, y todo el mundo está intentando sacarte a bailar o hacerte la gracieta, bueno, pues es lo mismo. Se sentía avasallado y cuando nos contaba y le dejábamos contar, y es una parte crítica de las presentaciones con el cliente, la parte de la escucha activa, la escucha empática, esto de el cliente, dejar hablar al cliente y repetir su idea, a veces con las mismas palabras o siendo un poquito más sofisticado, cambiando para transmitir la misma idea
usando sus mismos términos, pero no simplemente repitiendo lo mismo que ha dicho, como si estuviéramos en el psicólogo. Bueno, pues eso es la escucha de verdad poderosa con el cliente. Cuando nosotros le preguntamos a Felipe, escuchamos, percibimos que algo había raro y él nos contó, es que he tenido un mal día, vengo estresado, vengo muy agitado y entonces necesito un poquito más, necesito esa primera copa, necesito un poquito más de contexto. En ese momento dijimos, no estamos haciendo bien la presentación. Habíamos pensado plantearle las conclusiones desde el principio, porque ya llevábamos trabajando con él y, bueno, pues habíamos ido haciendo la preconexión, el precableado con él, pero en ese momento necesitaba más contexto, más calentamiento. Así que dimos un paso atrás, le volvimos a explicar desde la primera reunión lo que él nos había contado de la empresa, lo que habíamos ido viendo, las primeras ideas que habíamos peloteado contra él como si fuera ping-pong y al final aterrizamos ya en las conclusiones. Toda esa base dio un fundamento como si fueran los cimientos de la casa para que la presentación fuera mucho más potente. ¿La tienes que hacer siempre así? No. Hay que adaptarlo, ese es el sastreado, el tailoring, adaptar al lenguaje del cliente, a la manera de hablar del cliente. No vas a hablar igual con un cliente que sea de 20 a 25 años que con uno de 60 a 65 años, y no solo es la edad, el sexo, la cultura, la formación, el tipo de empresa, los valores. Al final tienes que enfocarlo de manera distinta, sus creencias. Si es más tradicional, esto es como la bolsa, si es más tradicional, si es más arriesgado, pues al final tienes que enfocarlo de manera diferente. Y no solo es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Por supuesto, se presupone que lo que cuentas es bueno, pero el cómo lo cuentas es mucho más importante, suponiendo, como digo, que lo que cuentas es muy bueno. Muy bueno y, como digo, no vale simplemente muy bueno, tiene que ser genial. Pero aparte de eso, tienes que saberlo contar muy bien. Porque eso mismo que nosotros le contábamos a Felipe, luego al final de la reunión estaba encantado y dijo, no me imaginaba que desde fuera alguien iba a poder abrir los ojos y darme un diagnóstico tan bueno de mi negocio y de lo que debía hacer para ser más competitivo. Pensé que vosotros, que no conocíais nada de mi negocio, en las horas que le habíais dedicado era imposible que me dijerais algo nuevo y me habéis sorprendido. Bueno, ese resultado, ese efecto de abrir los ojos al final de la reunión, lo conseguimos por haber sabido hacer el pretejido, la preconexión antes de la reunión, pero además por haber sabido adaptar la reunión a lo que él nos pedía y además en ese día, a lo mejor en otro día hubiera sido de otra manera, pero la misma idea, las mismas conclusiones contadas como las estábamos contando al principio, seguro que no hubieran calado, porque él ya se había puesto una coraza y al final eran las mismas medidas, no cambiamos nada, simplemente fue la forma de enfocarlo y de transmitirlo. Por eso aplicamos este concepto tan importante del tailoring, del sastreado y de la preconexión. Eso es crítico para que de verdad triunfes en tus presentaciones a cliente. Recuerda, haz spoiler de las presentaciones y las medidas más importantes son las que de verdad tu cliente aplica. Por eso, para triunfar en las presentaciones, tienes que aplicar estas dos herramientas. El sastreado, adaptarte a tu cliente, y la preconexión, el pasar por el filtro del cliente y hacerle partícipe antes de la reunión, de lo que vas a presentar en esa reunión. Así, tus presentaciones tendrán tanto éxito, serán muy diferentes en estrategia, pero tendrán tanto éxito como una serie de Netflix o como el último capítulo de Juego de Tronos.